Queridas hermanas y hermanos, siempre cuando proclamamos la palabra, deberíamos preguntarnos todos, ¿qué nos dice esta palabra del Señor, que ha sido recogida hace mucho tiempo, casi hace 2000 años, pero la palabra del Señor siempre es viva y eficaz? ¿Qué nos quiere decir hoy la palabra del Señor en este contexto del carnaval? Pero también en este contexto de nuestro encuentro que se lleva a cabo aquí en San Ramón de los medios de comunicación. Pero también, ¿qué nos quiere decir esta palabra del Señor en el contexto de la vida familiar, de la vida personal, de la vida social, de la vida política? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Porque Él sigue hablando. Yo quisiera hoy, sobre todo, apoyarme en el Evangelio que acabamos de proclamar según San Marcos. Inicia con estas palabras: Jesús volvió a Cafarnaúm y entró en una casa, y estaba en una casa. Ustedes saben que estamos en el tiempo de la misión permanente, ¿no es verdad? Cuando tomamos la conciencia que todo bautizado está llamado a ser discípulo misionero, a escuchar al Señor cada día, responder a su palabra, y de esta escucha, de este silencio donde nos habla el Señor, también salir al encuentro con los hermanos. También nosotros estamos llamados a entrar a las casas. Hay cristianos de otras denominaciones cristianas que visitan las casas, pero nosotros, los que nos llamamos cristianos, católicos, tenemos el valor también de entrar a la casa. Hoy encontramos a Jesús que está en la casa. ¿Para qué entrar a la casa? ¿Cuándo Jesús entró en la casa en Cafarnaúm? Antes el Evangelio nos dice que Jesús recorría los campos, curando a la gente de toda clase de las enfermedades y liberando a la gente de los espíritus malos, ¿sí? Y también dedicaba mucho tiempo a la oración, al encuentro personal con su Padre, a esta intimidad. Y seguramente cuando salía muy temprano, antes de salir el sol, y se dedicaba a la oración, y cuando veía que el sol, cuando nace el sol, sale el sol, y que este sol alumbra a todo el pueblo, a los buenos y a los malos, seguramente en esta oración de la mañana Jesús comprendió que su Padre le envía a todos, y sobre todo a los que sufren. Y de esta experiencia Jesús entra a la casa en Cafarnaúm. Nosotros también estamos invitados a entrar a la casa, pero desde una experiencia también de una oración profunda, personal y comunitaria también, pero también desde una experiencia de solidaridad, de caridad con las personas que nos encuentran en el camino. Entrar a la casa. En este sentido, nuestro entrar a la casa es una entrada misionera, porque no necesitamos hablar mucho, porque nuestra vida, cuando entramos a una casa, si está precedida con una oración, con una caridad, nuestra vida evangeliza. No solamente en la casa con la Biblia y dice: Señor, mis queridos hermanos, el Señor quiere que te conviertas así. Es poco. Estas palabras y este anuncio debe ser acompañado por nuestra vida, llena de solidaridad, así como Jesús, y entrar a la casa. Esto es el primer pensamiento. ¿Y qué pasa en esta casa? ¿Qué pasó en esta casa cuando Jesús enseñaba la casa? En esta casa había mucha gente, dice San Marcos, ¿no? Que ni se podía entrar a la casa. Entonces, en estas circunstancias se acerca
un grupo de personas con un hombre paralizado, paralítico. Como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, ¿qué hicieron? Se subieron al techo, ¿sí? Levantaron las tejas, haciendo un agujero, y descolgaron la camilla con el paralítico. ¿Qué cosa? Cuando no se puede entrar por una puerta, se entra por otro lado. Cuando en la vida hay un dicho, se cierran unas puertas, se abren otras puertas. No desanimarnos. Cuando no puedo entrar, cuando no puedo comunicar por un lado, Jesús también hoy nos invita a buscar otras formas de comunicación, aunque sea por el techo, ¿no? Pero no como los ladrones, porque los ladrones también aquí entran por el techo y por todos los huecos, ¿no? A nuestras casas. Ya conocemos, pero nosotros no queremos entrar a la casa como los ladrones, sino como los mensajeros de justicia y de paz y de caridad. Así queremos entrar en la casa, a nuestras casas. Y dice, y Jesús al ver la fe de esos hombres, de estos voluntarios, ni conocemos sus nombres, no sabemos quiénes eran, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto es algo grande. Ustedes se acuerdan que en estos días Jesús, al ver la fe de una mujer sirofenicia, cuando le rogaba, ¿sí?, a un milagro, Jesús dijo: hija, tu fe te ha salvado. Cuando un leproso se acerca a él y le dice, ¿qué le dijo? Si quieres, puedes limpiarme, no solamente curarme, puedes limpiarme de esta lepra que me separa del pueblo. Me hace una persona marginada. Y Jesús dice: sí quiero, porque había visto la fe de este hombre. Cuando curó a los 10 leprosos y uno regresó y se arrodilló delante de él, Jesús dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Ahora no se trata de la fe del paralítico, no sabemos nada de la fe del paralítico, pero se trata de la fe de ¿quién? No dice al paralítico: tu fe te ha salvado. Dice: ¿a quién? Jesús dijo: al ver la fe de esos hombres, quiere decir a la fe comunitaria, a la fe de estas personas, ¿sí? Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué importante es la fe también comunitaria. Y Jesús se dio cuenta que mucho más grave es la parálisis espiritual que era la parálisis física. Y muchas veces la una y la otra tienen que ver algo en común. Y por eso Jesús va a la raíz. Dice: hijo, de manera muy cariñosa, tus pecados te son perdonados. Hasta que algunos que estaban allá alrededor se quejaban, sí, diciendo: pues ¿cómo él puede decir eso? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y así. ¿Qué quisiéramos hoy retomar? ¿Qué importancia tiene también la fe de la iglesia, la fe de un grupo, para levantar también a las personas paralizadas espiritualmente y físicamente? Ustedes se acuerdan que en cada Eucaristía el sacerdote antes de la comunión dice una hermosa oración: Señor Jesucristo, tú has dicho a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires los pecados, sí, nuestros, sino la fe de tu iglesia, la fe de tu pueblo, ¿sí? Y por la fe de tu pueblo, concédenos a vivir en la paz, en la salud, en la unidad, en la armonía. La fe de tu pueblo, sí, la fe de tu iglesia. Y queremos tomar conciencia de eso. ¿Cómo es nuestra fe?
Este año, ustedes ya creo que saben, este año el Papa proclamó como el año de la fe. A partir de 11 de octubre de este año hasta la fiesta, hasta la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, 2013, celebramos el año de la fe. Una ocasión propicia para redescubrir la fuerza y la belleza de nuestra fe como pueblo de Dios, dice el Papa Benedicto en su carta, la puerta de la fe, la puerta de la fe. Redescubrir la belleza, ¿sí?, de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe no es aprender de memoria algunos mandamientos y después no cumplirlos, ¿no? La fe es dar la respuesta a Dios hoy día, Dios vivo y presente en medio de nosotros, la respuesta a su amor. Cada día, a través de muchas maneras, nos comunica que Él nos quiere, nos ama, a través de esta lluvia que cayó, a través de los alimentos que los papás nos sirven en la mesa, a través de una obra de caridad, a través de tantas maneras, pero también a través de la Eucaristía que celebramos, donde Él hace presente el misterio de su salvación. Sí, redescubrir la belleza de la fe, quiere decir redescubrir la belleza de la respuesta al amor que el Señor nos tiene. Esta es la fe. Redescubrir la belleza, una vez más lo repito a todos los que formamos parte de este pueblo, de esta familia. Redescubrir la belleza y la fuerza de la fe para que se levanten los que están paralizados hoy. Y pienso también en los que forman parte y conformamos esta familia de los hijos de Dios, los sacerdotes, la vida consagrada y todos los bautizados. Y me pregunto, ¿se expresa la fe de los sacerdotes en el seguimiento alegre de Cristo buen pastor, acercando la misericordia de Dios, su compasión a los pobres, a los pecadores? Si se expresa esta fe en este seguimiento alegre de los sacerdotes de hoy, que somos presbíteros, yo creo que muchos pecadores se levantarán también hoy día. Si se expresa la fe de la familia, de papá y de mamá y de los hijos de nuestra familia, esta pequeña iglesia doméstica, en el amor mutuo, en la fidelidad, en la corresponsabilidad, no solamente el mamá, sino papá, los hijos, toda la familia corresponsables por la vida, por el amor. Si se expresa así la fe, estoy convencido que muchos niños que abandonaron la familia y muchos jóvenes y están ambulando en las calles, viviendo bajo los puentes, metidos en la droga, si así se va a expresar nuestra fe en el amor y la corresponsabilidad, muchos de estos jóvenes van a volver a esta familia, se van a levantar. Si se expresa la fe de la vida consagrada que está presente aquí en San Ramón y en nuestro vicariato y en todo territorio nacional y en todo el mundo, la vida consagrada en un amor total a Cristo, pobre, humilde y casto, queridas hermanas y queridos hermanos, estoy convencido que muchos paralizados hoy por la riqueza, por la droga, por el alcohol, por el afán de poder, por el afán desenfrenado del placer, mucha gente se va a levantar hoy día, pero si la vida consagrada expresa su fe a través de un seguimiento total a Cristo, muchos se van a levantar. Nosotros, nuestra tarea no es juzgar a los que están paralizados, sino redescubrir la belleza y la fuerza de la fe nuestra que estamos llamados a vivir, como sacerdotes, como vida consagrada, como los bautizados, comprometidos con la iglesia. Si nuestra fe es fuerte, muchos se van a levantar. Este es el mensaje central. Me acuerdo aquí en tiempo de carnaval,
El año pasado paseo aquí por el centro y me llamó la atención, muchos micros aquí estaban parados en la parroquia. Y pregunto, ¿qué hay? Cuando había comparsas que bailaban, cuando mucha gente exageraba con la bebida y con su comportamiento en las calles, había un grupo aquí de jóvenes, de los niños, de las familias que llegaron de Santa Cruz, eran del movimiento de la mansión, que estaban casi 3 días aquí alabando al Señor, haciendo su reflexión espiritual y adorando al Señor presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y muchos se admiraban también, algunos jóvenes. Dice, ¿y cómo es posible vivir así el carnaval? Es posible. Es posible, queridos hermanos y hermanas. Y así muchos se levantarán. Pero esta fe, que es un don del Señor, pero es también una tarea, esta fe a nivel personal, comunitario, como familia, como vida consagrada, como los sacerdotes, debemos alimentar con la escucha del Señor, en el silencio de cada día, con la respuesta a lo que me dices, con la oración personal, comunitaria. Qué hermoso también aquí en San Ramón, antes de la Eucaristía, se medita la palabra del Señor a través de la oración Santo Rosario, con la participación de la vida sacramental, sobre todo también alimentando nuestra fe con el pan consagrado, vino consagrado, su cuerpo y su sangre, ¿sí? Y esta vivencia íntima con el Señor y este alimento de la fe nos lanzará hacia los hermanos que sufren. Hace poco tiempo hemos celebrado el día, Jornada Mundial del Enfermo. Pero ¿quién se acerca al enfermo? El que se siente delante del Señor enfermo y pide su perdón y recibe su perdón, que tiene una experiencia profunda del Señor. Porque es imposible decir, Señor, yo te quiero, y no reconocer al Señor en la persona que sufre. Nos lanzará hacia las personas que sufren, hacia las personas pobres. Y estoy convencido, si así viviremos nuestra fe, este milagro que ocurrió hace 2000 años, ocurrirá aquí en San Ramón, en Guarayos, en Chiquitos, en Tierras Bajas, en todo Bolivia, en todo el mundo. Hoy día, si nosotros vivimos nuestra fe como respuesta al amor que el Señor nos tiene generosa, muchos que están paralizados hoy se levantarán de su parálisis, se levantarán y caminarán, y la gente también se queda asombrada y vamos a glorificado a Dios. Nunca hemos visto una cosa igual, pero el Señor nos invita a dar esta respuesta, a no tener miedo de dar la respuesta. Y pedimos por la intercesión de la Virgen María, invocada también aquí nuestro vicariato apostólico de Núcleo de Chávez, como Inmaculada Concepción. Ella sí que ha dado una respuesta total, así como nos invita el San Pablo en la carta a los Corintios. En efecto, todas las promesas de Dios encuentran su sí en Jesús, de manera que por Él decimos amén. En María no hubo un sí, un no. En María hubo un sí total. Y ella es la primicia de esta iglesia que somos nosotros, que el Señor, movido nosotros por el Espíritu Santo, nos invita a decir sí al Señor. Que ella nos ayude, y seguramente nos ayuda, pero que nosotros seamos como hijos que se dejan ayudar por la madre. Porque a veces hay hijos que cuando la madre o el padre le quiere ayudar, pues no se dejan, pero después se dejan. Que nos dejemos ayudar por ella a decir sí, aquí en la iglesia, en esta plaza, en esta fiesta del carnaval, comportándonos como hijos de Dios, en nuestro compromiso social, en nuestro compromiso político, en nuestro colegio, donde sea que estemos. Sí, Señor. Y seguramente muchos paralíticos se levantarán también hoy. Así sea.